Bien, mesa política en vivo en la pantalla del 3. Ya 22 minutos casi pasado de las 9 de la noche. El debate está en mesa política. La concejala del oficialismo, Verónica Irizar Albero, buenas noches. Gracias por venir. Hola Sergio, buenas noches. Gracias Carlos por la Cardoso, invitación. concejal del PRO, buenas noches. ¿Qué tal, bienvenidos. Sergio? Ambos precandidatos a concejales también para las próximas elecciones. Tema, nación, municipio, las obras en Rosario. ¿Alguna consideración de los dichos de Carrió? La verdad que lamentable escucharla a Carrió. Después de tantos años ha cambiado tantas veces de opinión y hacer el planteo de que nos victimizamos. Digo, esta provincia, a partir que la gobierna el Frente Progresista en el 2007, empieza a hacer reclamos a Nación por el tema de coparticipación a través del diálogo. La verdad que al no tener respuesta, en el 2009, Hermes Wiener va a la Corte, acompañado por el exgobernador Obey y el exgobernador Reutemann, a reclamar por lo que le correspondía a la provincia, nada más y nada menos. Muchos años después, noviembre de 2015, la Corte falla a favor de ese reclamo. Así que no nos victimizamos, lo que estamos haciendo es reclamar lo que nos corresponde a los santafesinos y particularmente a los rosarinos. ¿Apoyás lo que dijo Carrió el viernes? A ver, Lilita tiene su particular estilo, pero en líneas generales sí, porque indudablemente ha habido en todos estos meses, en el último año y medio, una puesta en escena bastante lamentable de algunos dirigentes del Frente Progresista. Luis Contigiani, por ejemplo, Jorge Gen, Antonio Bonfatti. Cada vez que pueden, aprovechan la oportunidad para mostrarse diferentes. Quieren mostrarse muy diferentes a un gobierno que ha escuchado tanto a la Municipalidad de Rosario como al gobierno de la provincia y hemos podido hacer un montón de cosas juntos. La avenida de circunvalación, 5 programas de hábitat, programas de vivienda en toda la provincia, la Ruta 33, el ferrocarril Belgrano, 2.600 millones de dólares. Se está haciendo finalmente la doble vía entre Rosario y Retiro, la estación Central Córdoba, se va a hacer ahora la estación Rosario Norte, que va a quedar a nueva, para recibir los 5 servicios diarios de 4 horas y pico entre Rosario y Retiro. O sea, se ha dialogado mucho y la propia intendenta y muchos funcionarios de segunda y tercera línea de la municipalidad te dicen, con ustedes se habla distinto. Ahora, cuando se prende la lucecita roja de la cámara, el discurso cambia, no digo de parte de todos, pero sí de parte de algunos. Digo, reconocemos que hay mejor diálogo, lo que faltan son las concreciones, porque la verdad que lo que vemos hoy de inversión en la ciudad son obras que ya venían desde el gobierno anterior. Nosotros necesitamos hoy avanzar sobre los nuevos proyectos. Si miramos las obras de vivienda, casi todos los Promeva venían, Cerámica, Villa Moreno. Necesitamos avanzar sobre cosas nuevas que la ciudad necesita. Circunvalación misma es casi una falta de respeto para Rosario, que desde el 2009 hasta ahora no hayamos terminado la circunvalación. Entonces, valoramos, necesitamos avanzar sobre cosas nuevas. Hay un proyecto aprobado en el presupuesto sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad universitaria por 700 millones, donde la carpeta va y viene a Buenos Aires y no encontramos respuesta. El tren a Buenos Aires, Sergio mismo. No puede ser que el tren que une una de las principales ciudades a Buenos Aires dure más de 7 horas y hace 1 año y medio que le hacemos reclamo a las OPSE de que por favor se ajuste ese tiempo. A ver, hubo que cambiar casi todos los durmientes que habían puesto Randazzo y Ramos. El Estado Nacional, o sea, vos, todos los que nos están viendo, 400 millones de pesos en durmientes defectuosos. Hay que contarle a la gente lo que era la realidad de la obra pública en la República Argentina. Una obra pública que estaba pensada para robar y no para mejorarle la calidad de vida a la gente. Ahora, Vero, hablando de nuevos emprendimientos, 630 viviendas en la zona cero. Sí, de las cuales la provincia pone el 50%. En el caso también de Martínez de Estrada, la Nación solo pone el 32% de los recursos. El hábitat de Deliot, que se está haciendo con fondos nacionales, lo que te decía recién de la estación Rosario Norte. Llevamos 1 año y medio, este gobierno nacional ha tomado endeudamiento como ningún otro gobierno, 56.000 millones de dólares, la mayoría para reestructurar deuda, pero las pocas obras que vemos son todas obras como el soterramiento del Sarmiento, el soterramiento de la Estación Constitución, que vamos a pagar todos los rosarinos esas deudas que se está tomando para hacer obras solo en Ciudad de Buenos Aires. Y acá, cuando tuvimos una discusión seria en el Consejo, donde la ciudad quería acceder a un crédito público para hacer obra muy necesaria en la ciudad, nos encontramos con el no del PRO,
cuando el PRO es quien está tomando financiamiento en todos los lugares que gobierna, Nación, Provincia de Buenos Aires, hasta Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos con más recursos del país, con menos necesidades básicas insatisfechas. A ver, se está haciendo con fondos nacionales y gestión de la Municipalidad de Rosario el primer centro de atención para chicos con problemas de drogadicción, con problemas de adicciones, Sí, sí. con fondos del Cedronar y ejecución de la Municipalidad de Rosario. También venía de la gestión anterior, Charlie. Son todos proyectos que venían de la gestión anterior. Sí, pero en la gestión anterior, Verónica, Rosario recibió muy poco. En 12 años, la ciudad recibió muy poco y todo lo que se empezó a recibir arrancó sobre el final del kirchnerismo y durante casi 10 años acá no vino nada. Y me parece que ustedes fueron muy condescendientes con el kirchnerismo y ahora son muy duros con nosotros de manera excesiva. En esto no comparto, Charlie. Creo que en eso tanto el kirchnerismo como el PRO son iguales. Los dos han discriminado y siguen discriminando a Rosario. Entonces nosotros nuestro planteo es, no queremos ni un peso más ni un peso menos. Hoy hay un hecho concreto, que es el fallo de la Corte. Nada más justo que el fallo de la Corte Suprema por reclamo de coparticipación, de los cuales a la provincia le corresponden 51.000 millones y a la ciudad 2.100 millones. No pedimos que nos paguen de contado, pero sí que nos traten y nos paguen la deuda. A cambio de eso, hacen un ajuste por un decreto y le dan a la provincia de Buenos Aires 25.000 millones de pesos. ¿Cómo puede ser que la frazada sea corta solo cuando hay que cumplir con el fallo de la Corte para Santa Fe y para Rosario? Bueno, a todo esto se está pagando, según lo que indicó el fallo de la Corte. A todas las provincias por igual, pero la verdad que las que fuimos hasta la Corte fuimos Santa Fe y San Luis. Por eso, se está pagando y te consta que se está dialogando para ver de qué manera se puede llegar a una consolidación de la deuda y que las provincias reciban lo que corresponda. Acá nos estamos debiendo un debate definitivo sobre la cuestión de la coparticipación. Tenemos que empezar a ser un país federal. Durante muchos años el kirchnerismo negó esa posibilidad y sinceramente me parece que no somos igual que el kirchnerismo. Acá hay diálogo. Veo lo mismo. La verdad que veo que cuando vienen los funcionarios nacionales, los dirigentes locales del PRO, así como lo hacía en su momento Surkeman, Norma López, cuando venían López, Devido, Vudú, en este caso, los dirigentes locales del PRO lo único que les interesa es la foto con el funcionario que viene en vez de pedir una reunión. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Por dónde pasaría el acuerdo? Para defender a los rosarinos. Diálogo, básicamente diálogo. Llevamos más de 1 año y medio de diálogo y la verdad que uno ve y digamos, esto lo reconocemos, hay buen diálogo, pero necesitamos que las cosas se concreten y en esto creo que no tendríamos que diferenciarnos porque todos defendemos a la solidaridad, tenemos que tener puesta la camiseta de Rosario por sobre cualquier diferencia política y en esto vuelvo a decir lo mismo, veo a los dirigentes locales peleándose por sacarse una foto con el ministro Frigerio, con Carrió, en vez de pedirle que resuelvan la deuda que tienen con la provincia y con la ciudad de Rosario. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero diste un ejemplo que lo quiero utilizar, la circunvalación. ¿Cuánto avanzó del 2009 al 2015 y cuánto avanzó del 2016, que volvió a arrancar, marzo del 2016 a hoy? No se ha parado de trabajar un solo minuto. En la época del señor López y en la época del señor Periotti, al frente de Vialidad, la obra paraba, arrancaba, paraba, arrancaba. ¿Por qué? Porque se robaban la plata de las obras públicas. Pensemos para adelante. Pasado la campaña tiene que ver, digamos, un poco con esto? ¿Le agrega, digamos, condimento? No, yo en esto digo, nosotros desde que asumimos y estuvimos haciendo reclamos al kirchnerismo en su momento y en este momento al PRO, porque hay un fallo de la Corte, digo, en esto no puede haber dudas de lo que le corresponde a Santa Fe. Si hubiera salido el endeudamiento, ¿esta discusión hubiera estado de más? No. A ver, no, son dos cosas distintas. Porque nosotros reconocemos la existencia de la deuda. Nosotros no hacemos como el kirchnerismo que negaba la creencia de la provincia de Santa Fe. Nosotros reconocemos la existencia de la deuda. Igual y sabemos que con diálogo, bueno, ayer salió la noticia de que la provincia aceptaría que parte de esa deuda se empiece a pagar con bonos. O sea, se está trabajando, se está dialogando. El tema también es que las finanzas... Igual digo, nosotros lamentamos que el presidente pueda reunirse con todo el mundo y no le haya podido dar una reunión al intendente, que a cambio de eso haya tenido una reunión con el ministro del Interior, a la cual fue derivada,
y que le haya hecho un planteo sobre los números del personal de la ciudad. Cuando digo, para el ministro, si no lo conoce, sabe que desde el 2002, por lo menos los dirigentes locales deberían saberlo, la ciudad tiene publicada toda su planta de personal, incluso publicando hasta el sueldo que cobra cada trabajador del Estado, y que además cuando uno mira y compara, la verdad que antes podrían empezar por casa, porque Ciudad de Buenos Aires tiene 66 empleados públicos cada 1000 habitantes y Rosario tiene 12 empleados públicos cada 1000 habitantes. Entonces, realmente llama la atención que cuando uno va, ni siquiera la intendenta fue a reclamar el mal término, fue a pedir las obras que necesitamos. La autorización de la Corporación Andina de Fomento depende de una inclusión de nación en el cupo nacional del proyecto de Rosario. Con ese financiamiento podríamos resolver la obra tan importante de los Bajos del Saladillo y del Mangrullo, que la verdad que es un proyecto en el cual coincidimos todos. Entonces, Charlie, llama la atención esto. No, con respecto al tema de la obra del Saladillo, estamos todos de acuerdo y vamos a hacer el esfuerzo más grande para que se pueda concretar en el menor plazo posible. Ahora, desde el 2009, 2011, cuando hicimos la gran elección con Roy López Molina, 2013, 2015, cada vez que hemos tratado la cuestión del presupuesto y de los números de Rosario, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. No puede ser que la ciudad de Rosario tenga comprometido más de un 90% de sus recursos en gastos corrientes, porque eso te deja muy poca plata. Y sí, gasto corriente, porque ustedes consideran la salud, por ejemplo, como un gasto, cuando en realidad es una poca, inversión, de la cual Rosario no va a volver atrás. Muy poco margen para hacer obras. Y las obras que se han hecho de la provincia, recién ahora se empiezan a hacer obras prioritarias. Ahora, acuario, Museo del Deporte, Franja Joven, Patio de la Madera. No, a ver, 7 años vamos para a poner hacer el las cosas aliviador. sobre la... 7 años para el hacer el aliviador aliviador 3, que es una obra que no se ve y que fue una inversión muy grande. Estamos haciendo un montón de obras de desagües de la ciudad. Sí, lo acabo de decir. Hace mucho tiempo. Ahora. Hicimos todas las avenidas a nuevo. Estamos haciendo en este momento 27 de febrero. Estamos haciendo San Martín, el completamiento. La otra parte se había hecho en la gestión anterior. Estamos interviniendo con el Plan Abre en 34 barrios de la ciudad, integrando esos barrios, abriendo calles, dándole soluciones a familias. ¿Sabés cuánto recibió Santa Fe? 28 años. En la época del kirchnerismo no recibió 30. ni un peso del Programa Federal de Vivienda. Y en esta gestión, el 1% de los recursos que hubo para obras de vivienda. Permítanme los dos. Hoy leímos la información de que se ratificó el procesamiento al empresario que impulsaba el proyecto Sheraton. Ambos lo aprobaron. ¿Algo para decir? ¿Haber aprobado un proyecto para un empresario que está procesado por la justicia? En primer lugar, lo que tratamos en el Consejo no tuvo que ver con un empresario en particular. Fue un cambio de indicadores urbanos para un sector de la ciudad, pensando que después de eso podía venir una inversión tan importante para la ciudad como un hotel Sheraton, en un momento de una necesidad turística de posicionarse mucho más fuerte Rosario. Charlie. Si hubiese sido concejal cuando se debatió cómo iba a ser toda la configuración de Puerto Norte, no hubiese votado lo que impulsó en su momento el IFCHI y Pero votaste los cambios. Pero bueno, ahora ya la zona está planteada de esa manera y sinceramente nos parecía que era frenar una inversión muy importante para la ciudad de Rosario. Puerto Norte, de las 100 hectáreas que eran casi totalmente privadas, 40 hectáreas son públicas hoy, o sea que fue un modelo de urbanización que privilegió lo público por sobre lo privado. Celebro el hecho de que podamos sentarnos y dialogar y debatir en una misma mesa, incluso de cara a la gente. Ojalá que una vez que pasen las elecciones podamos finalmente terminar en acuerdos. Ojalá gracias por sí. venir, Vero. Gracias, Charlie, Sergio. por venir. No, por favor, y Sergio. suerte a ambos en las elecciones. Gracias. Muchas gracias. Carlos Cardoso, Verónica Irizar, concejala del oficialismo y del PRO. Se pueden sentar en una misma mesa a debatir y esto es muy importante. Ojalá puedan venir los consensos. Los tuits destacados de la semana. Fíjate vos. Las repercusiones de el paso de Lelita Carrió por de 12 a 14. Mi solidaridad con el doctor Bonfatti ante las falsas acusaciones de Carrió. La conocemos bien, Raúl Alfonsín la llamó enemiga del radicalismo, dijo el ministro de Trabajo de la provincia. Más mensajes en las redes sociales. Contigiani, candidato también del Frente Progresista, ministro de la Producción santafesino, 2 hipótesis para los niveles de virulencia y agresión de Carrió y Frigerio hoy en Santa Fe. Están nerviosos uno, segundo se sacaron la careta. Más mensajes en las redes sociales. Le hackearon la cuenta a Jorge Boazo, retomando el control de mi Twitter, ahora limpiando las basuras escritas y bloqueando a otras basuras. Lamento lo ocurrido, es lo que hay. Fueron duros algunos mensajes, ¿no? Bueno, más a través de las redes sociales en las últimas horas aquí en la ciudad de Rosario, con lo destacado, con lo que tiene que ver con lo que ha pasado precisamente en las redes sociales. Con nosotros ahora en Mesa Política,
Sebastián Chale, concejal de la ciudad de Rosario, precandidato a concejal para las próximas elecciones, va a interna, va a enfrentar a la lista de la intendenta Mónica Fein, encabezada por Pablo Hapkin. Seba, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Sergio, un gusto para mí. ¿Algo para decir del debate Nación-Municipio? Sí, creo que lo dije en la semana, es un debate que tiene mucha sobreactuación preelectoral, era una de las preguntas que hacía. Digo, a la ciudad hay que defenderla y defender los recursos, defender las obras durante todo el año y no 20 o 25 días antes de la elección. Y esto lo digo con todo respeto. Escuché a todos los que me antecedieron en el programa y la verdad es que falta algo. No se puede responder a un jefe político y cuando gobierna mi partido digo una cosa y cuando no otra. La defensa de los recursos que le pertenecen a Rosario no son de ningún partido en particular, son de la gente de Rosario. Y esto va para Nación, porque la coparticipación y la distribución de recursos es escandalosa. Era escandalosa antes y es escandalosa ahora en relación. Antes se favorecían a lo mejor algunas provincias más chicas, a Santa Cruz, a San Juan. Ahora es provincia y capital. La verdad es que también tenemos un tema pendiente con el Fondo de Obras Menores y yo no me voy a cansar de decirlo y hemos presentado muchos proyectos en ese sentido. Inclusive hemos ido con muchos concejales, la intendenta, Santa Fe, a hablar con los senadores, pero es una actitud que hay que tener todo el tiempo. Y no solo antes de una campaña electoral, porque, insisto, no resulta del todo creíble. ¿Se victimiza el socialismo o el PRO discrimina a Rosario? Los principales argumentos de las dos posiciones. A mí me preocupa mucho que parece una discusión que no tiene desenlace, no tiene final, y acá están perdiendo en todo este proceso y en toda esta discusión que fue muy mal llevada en el ámbito del Consejo y fuera del Consejo, por mezquindad de un lado y porque creo también hubo errores en la estrategia política del lado del Frente Progresista y particularmente del socialismo que condujo ese proceso. Era en diciembre del año pasado, era durante el 2016 el momento de discutir esta cuestión del crédito y las obras, porque ahora se sometía a esto, al desgaste electoral, y terminan perdiendo los vecinos de Las Delicias, del Mangrullo, que están mirándola por televisión esta pelea. Son socios del socialismo, ¿por qué van con lista propia? No, no me gusta el término socios, te lo decía, nosotros somos aliados y te diría que de los aliados que hemos tenido una conducta en poner límites y frenos cuando las cosas se hacen mal o se hacían mal o había algún intento desmedido en alguna decisión. Yo renuncié a un cargo a partir de una diferencia pública. En ese momento era un debate sobre una delegación de facultades a la intendenta sin ningún tipo de condicionamiento para aumentar el boleto. Y tampoco votamos, por ejemplo, lo que votó el socialismo y el PRO, el ajuste automático por 3 años de la tasa general de inmuebles, que tenía obviamente una finalidad política, que era no dejar que María Eugenia Schmuck, mi compañera de bloque, sea presidenta del Consejo. Digo, todo eso forma parte de la realidad de Rosario y de la historia reciente de Rosario. Fue hace un año y medio. Ahora, no hace tanto. Si tenés diferencias con Mónica Fein, ¿por qué entonces no tomaron la decisión de ir afuera del Frente Progresista? No, porque es un momento de dar los debates adentro y es un momento también de torcer la historia y de... Creo que el principal cambio en la historia de los próximos años y el cambio más urgente es que podamos ganar la interna del Frente Progresista, la primaria del Frente Progresista, porque hubiera sido más fácil para nosotros hacer lo que hicieron otros, de ir por fuera, tomar alquilado un partido o inventar alguna cosa, alguna estrategia de último momento. Nosotros, respetando las diferencias y conociendo cuál es nuestra historia, decidimos los dos, en concejales y en diputados, dar el debate, porque queremos que la gente elija cómo quedan armadas las listas. Las listas que armó el socialismo las armó una conducción de un partido político. Nosotros queremos que la lista del Frente las ordene y las arme los vecinos de Rosario, en el caso nuestro, en el caso mío, la lista de concejales, y los vecinos de Santa Fe, en el caso de la lista de diputados nacionales, en cabeza de María Eugenia. ¿Hiciste una lista propia, digamos, encabezándola porque no te dieron el tercer lugar en la lista de Hapkin? No, hicimos una lista propia porque entendíamos que había un marco en el cual se tenía que dar la discusión, no solamente el armado de las listas, también la decisión de políticas en la ciudad, en un frente que gobierna la ciudad. Claro. Como eso no fue así, y hubo una decisión de un partido de distribuir cargos y armar la lista, más allá del respeto que tengo a todos los integrantes de esa lista, nos parecía que lo más honesto y además lo más necesario en la ciudad, para poder tener un debate y estos debates de manera abierta en esta campaña que
empieza ya en estos días o que ha empezado en estos días y que termina el 13 de agosto, nosotros creemos que es muy necesario que las primarias se impongan en la ciudad y que sean los vecinos los que elijan las listas. Hay algunos que dicen son más opositores que los opositores mismos. No, en absoluto, en absoluto. Tenemos sí una agenda propia. Acá no se trata ni podemos acostumbrarnos a aquel que integra un interbloque, en este caso de un frente, ser obediente y solamente votar mensajes que llegan desde la Intendencia o del Ejecutivo. Sí, por supuesto, participar de una mesa, y te diría que esta discusión del crédito y esta discusión de los recursos de Rosario fuimos los primeros que nos pusimos al lado para pelearla y para defenderla y para aportar lo nuestro. Ahora, entiendo que también hay que marcar errores y también hay que ser autocríticos, porque hay mensajes que la ciudadanía viene dando al frente, pero a la ciudad en general y a la política de la ciudad. Y tiene que ver con esto, con revisar las agendas, renovar, no pueden ganar siempre los mismos y gobernar siempre los mismos, y eso hace bien. Y eso debe darse en el ámbito, sí, del frente que hemos construido todos en su momento. ¿Cómo salís de esta lógica? Alguien que está, en cierta manera, a favor del proyecto que gobierna la ciudad de Rosario, tiene la lista para votar de Pablo Habkin. Y el que no está en contra tiene más de 50 opciones, va a tener en la boleta única. ¿Cómo haces para terciar con eso? A ver, el 13 de agosto hay primarias. Hay una sola primaria que puede empezar a cambiar el curso de muchas de las cosas que se están discutiendo en este programa y en estos días en la ciudad. Y es la nuestra, es la primaria que estamos protagonizando y que me toca enfrentar a la lista que ha armado el socialismo y que encabeza Pablo Habkin. Las demás son listas, muchas de ellas van a llegar a la elección de octubre, será otro debate. Esa primaria, y lo que se debate es eso, y se discute eso, cómo quedan ordenadas esas listas. Ahí hay un cambio que es muy rápido, que se puede dar muy rápido, y nuestra agenda, la que vamos a trabajar en estos días, con los proyectos de ordenanza que estamos elaborando con muchos actores, es la agenda que vamos a llevar y que vamos a imponer. Y serán los vecinos de Rosario los que digan si tengo o no que ser concejal, y no lo dirá ningún jefe político de nadie. ¿Tiene sentido una lista de candidatos o precandidatos a diputados nacionales que encabeza Mario Schmuck, teniendo en cuenta de que del otro lado está casi todo el aparato, digamos? Bueno, probablemente si las campañas se plantean en la lógica del aparato versus las listas que tienen una necesidad de establecer una relación directa, no con el aparato de por medio, con el vecino, con el votante, con el ciudadano, tiene todo el sentido. Y me parece que ese es el sentido de esa disputa. Insisto, también planteará María Eugenia la necesidad de los debates que también reclamamos en nuestra primaria en concejales para que justamente salgamos fortalecidos, que salga fortalecido el frente, que salga fortalecida la ciudad y que salga fortalecido el vecino de Rosario, que es lo más interesante. Seba, hace 2 años atrás, cuando se dio la interna del Frente Progresista, fue determinante políticamente hablando el apoyo de los rivales que tuvo en su momento, Pablo Habkin y María Eugenia Schmuck. Hace 2 años casi fueron uno de los motivos por el cual Mónica Fein se impuso en las elecciones en la ciudad de Rosario. Este año, después de la interna, ¿están juntos Habkin y Chale? Si yo espero imponerme en la primaria, por lo tanto imagino que la actitud será la que tuvimos hace 2 años. En realidad se repite la escena de hace 2 años. Nosotros en este espacio, bueno, Pablo tomó otra decisión esta vez, pero seguramente que con todo el respeto y además con toda la valoración que hay, seguramente saldremos, insisto, muy fortalecidos si es que damos una primaria, una competencia electoral como debe ser, respetando diferencias, pero por sobre todas las cosas poniéndonos de acuerdo y abriendo las agendas, abriendo un poco los oídos y escuchando esa vocación de cambio que la ciudad debe asumir definitivamente. Insisto, pero un cambio no hacia cualquier lugar. Por eso la disputa nuestra es una disputa de primarias, pero una disputa muy genuina y coherente, además, con lo que hemos hecho en el tiempo. Seba, gracias por venir esta noche. Un gusto para mí. Como siempre. gracias. Sebastián Chale, concejal de la ciudad de Rosario, precandidato a concejal por 4 años más, en una interna que tiene el Frente Progresista encabezando una lista diferente a la que impulsa la intendenta municipal. 46 minutos, ya casi han pasado de las 9 de la noche. Estamos en vivo en la pantalla del 3, en un domingo en donde ni el fútbol ni la política pueden faltar, esperando periodismo para todos con Jorge Lanata.
está lanzada la campaña. Ya todos los candidatos en plena campaña electoral. Seguramente vas a empezar a ver los spots a lo largo de la programación. Por supuesto, te quedás con nosotros. Todavía nos queda un bloque más. El partido de Héctor Caballero y el mítico Partido Intransigente lleva candidatos propios. Enseguida Alfredo Curi, quédate con nosotros. Pausa, venimos.